ejercicio 11, ¿el tema cuál es? Si tú dices solamente el suicidio, está muy limitado, tiene que ser lo más específico para que no te equivoques. El suicidio en la historia, ¿no es cierto? El enfoque cronológico del suicidio. Entonces, ahí se va por disociación. La alternativa D, dado 4. El suicidio esconde una profunda insatisfacción. O sea, el suicidio es motivo de una depresión. Pero eso no es interesa cómo se desenvolvió el suicidio, cómo era considerado en el tiempo, ¿no? El suicidio en los patricios romanos en el tiempo de Roma, en la Edad Media, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? Y en el mundo actual. ¿Te das cuenta? Entonces es la D. La siguiente, la 12. El tema es Leonardo da Vinci y su estudio, ¿no?, de los cadáveres, ¿no? El estudio anatómico, ¿no?, de Leonardo da Vinci y cómo escribe una obra, ¿no? Y esta obra es posible de ser publicada con la intervención de Vesalio, ¿no? Fundador de la anatomía moderna, ¿no? Entonces ahí se habla de personajes y su interés por la anatomía. ¿Cuál es la disociativa? La alternativa E, la 2. ¿Por qué? Porque te dice, con el Renacimiento recién fue posible reanudar el estudio de la anatomía. Pero ahí es un hecho general. Acá el hecho específico es el papel que juega Leonardo da Vinci en el estudio de la anatomía. Cómo hace el estudio, qué obra publica, perdón, qué obra él escribe, pero finalmente es publicada por Andrés Vesalio, que es considerado el padre, el fundador de la anatomía moderna. ¿Ya? Esa es la 12. Después seguiría la 13. La 13, el tema es las proteínas, ¿no? Y el papel fundamental, dice que cumplen en nuestra dieta, ¿no? O sea, cómo nos alimentamos. Por disociación, por repetición, se repite el enunciado 2 en la 5, ¿no? Entonces se omite la 5, pues porque está repitiendo lo mismo que se dice en la 2. Después dice en la 14, la obra de Congreve Martin, ¿no? Habla de que en la 1, ¿no? Su narrativa es urbana, perdón, ahí dice en la 1, ¿no? En la obra de Enrique Congreve Martin se centra en el estudio de la ciudad, sobre todo el aspecto de la barriada. Entonces, en la 5 te dice, su narrativa es urbana. ¿Necesitas la 5? No, porque urbano significa relativo a la urbe, a la ciudad. Si te dicen ya en la 1 que él aborda la problemática de la ciudad en cuanto a las barriadas, ya resulta redundante la 5, ¿no? Que su narrativa es urbana. Ya no aporta más información. En la 15, ya características del planeta Marte, pero acá hay algo que salta fácilmente, ¿no? Por redundante. En la 1 te dicen, Marte gira sobre su eje en 24 horas y 37 minutos. Resulta redundante decirte, ¿no? En la 2, el día dura un poco más que en la Tierra. Claro, si en Marte dura 24 horas con 37 minutos, ¿no es cierto? O sea, el movimiento de rotación que permite, ¿no?, el paso del día a la noche, resulta redundante decir el día dura un poco más que en la Tierra, porque sabemos que en la Tierra ese movimiento de rotación dura 24 horas. En la 16 se hablan de los candidatos al Congreso y su modus operandi, ¿no? Cómo ellos buscan, pues, proyectar la mejor imagen pública para ser elegidos, ¿no?, y conformar el Congreso. Acá hay claramente una disociación. Cuando te dicen en la 1, ¿no? Cada cierto tiempo se convoca al pueblo para elegir a sus gobernantes, ¿no? O sea, te hablan de que cada cierto periodo se organizan elecciones. No es el tema comienza cuando te dicen que los candidatos buscan, ¿no?, ser elegidos por el electorado, ¿no? Y cómo lo hacen. En la 17 se habla sobre el color y su relación con la cultura, ¿no? Cómo el color está asociado con la cultura. El color rojo, el color negro, el color blanco.
pero acá hay una disociación en la 2 cuando te dicen que a menudo, ¿no?, se relaciona la muerte con la presencia de animales, por ejemplo el búho. ¿Y dónde está el color ahí? No aparece. Entonces se disocia la 2. En la 18 se habla de las capas en los trajes de los astronautas, o sea, cómo está conformada por capas el traje de los astronautas, que evidentemente tienen que estar bien protegidos. O sea, las funciones que cumplen las capas, ¿no? ¿Qué funciones cumplen para la protección del astronauta? Acá hay una disociación en la 5, cuando te dicen la propia NASA es la propia NASA la que confecciona los trajes espaciales de los astronautas. Acá es específico. Tiene que ver con los trajes, pero ¿qué? Las funciones que cumplen las capas de los trajes de los astronautas. Se disocia la 5. La 19 te habla de las mitocondrias, ¿no? Características de las mitocondrias, pero acá hay una redundancia. Te dicen que tiene forma redondeada o alargada. Su longitud, dice, es respectivamente, si es redondeada, de 0,7 micras, y si es alargada, puede alcanzar las 2 micras. Acá se disocia, es redundancia, cuando te dicen, si su forma es redondeada, no llega a alcanzar la micra de tamaño. Ya no necesita porque ya te han explicado antes. Se elimina la 2. Y finalmente la 20, te hablan de la iglesia de Notre Dame, ¿no? Te dicen en la primera que la iglesia de Notre Dame es de París, ¿no? En la 2 te dicen que tiene estilo gótico. Fue construida entre 1163 y 1235, o sea, en el siglo XII o XIII. Entonces, hay una redundancia en la que te dice, es una de las más antiguas iglesias góticas francesas. Bueno, si me dicen que es la iglesia de Notre Dame de París, París es capital de Francia, ya te dijeron que Francia tiene estilo gótico, ya te dijeron en la segunda versión que es estilo gótico. Y más antiguas, bueno, si es del siglo XII, XIII, estamos en el siglo XXI, evidentemente es una de las más antiguas. Por redundancia, entonces se va la última, ¿no? Es una de las más antiguas iglesias góticas francesas, la 5, ¿no? ¿Listo? Bien. Nos vamos a comprensión de lectura. En comprensión de lectura, tenemos tono e intención. Se dice que todo texto tiene un propósito comunicativo, eso se conoce como intención. Y tono es el estado anímico del autor, ¿no? Ya, vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4. A ver, los 4 primeros. 1, 2, 3, 4. Te doy un tiempito, haz pausa en tu video y después continuamos con el desarrollo. ¿Listo? A ver, vamos en el primer texto. Dice, hasta ahora nadie se explica por qué en un país tan necesitado de instituciones y de gente que sepa conducirlas con solvencia moral, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones la ha emprendido casi con ferocidad contra el jefe de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que manejó las últimas elecciones con claridad y eficiencia meridiana, o sea, eficiencia con clara, ¿no? Con clara honestidad, ¿no? ¿A qué esa adversidad tan nefasta? ¿Por qué esa hazaña en intentar destituir a un hombre evidentemente probo es honesto, que en todo caso pudo haberse equivocado, pero que no merece de ninguna manera su destitución? El tono predominante del texto, ¿no?, es un tono que está defendiendo a una persona por una medida que parece injusta. Entonces el tono ahí debiste marcar es indignado y defensivo, alternativa B. ¿No? Está indignado, pero también defensa, ¿no? Argumenta para defender. Alternativa B. La intención central del autor entonces sería defender al jefe de la OMPE ante la posibilidad de que lo constituyan, ¿no? que lo destituyan. Sería una medida injusta. En el enunciado 2 dice, anden, sigan ensuciándolo más. ¿Quién es la que siempre tiene que limpiar todo esto? Yo, por supuesto. Pero ¿qué importa? Si al fin y al cabo
tengo todo el mundo para levantar cada cosa que ustedes dejan por ahí tirada. Pero claro, nadie lo reconoce, no ayudan y encima ni siquiera levantan sus platos sucios. Pero ya les dije, no se preocupen, sigan ensuciando nomás y yo ya traigo la escoba. Como te das cuenta, parece que fuera una ama de casa, una madre, que está reprendiendo, ¿no?, indirectamente a sus hijos, ¿no? Entonces, por el tono que predomina en él, podríamos decir que el texto es una queja sarcástica, pues una queja, se está quejando, pero burlonamente. Alternativa D. En la 4, la hablante del texto tiene como intención principal que sus oyentes sigan ensuciando. No, sus oyentes dejen de ensuciar para que ella no tenga tanto trabajo. La 2 sí es, la 1 no, la 2 sí es. Sus oyentes se den cuenta de que ella necesita ayuda con la limpieza. También, ¿no? Claro, pues tiene bastante trabajo. Entonces, al 2, 3, alternativa C, casa. En el ejercicio texto número 3 dice, es un texto de diálogo, hay dos posiciones, médico y flagelante. El médico dice, la causa de la peste que nos azota son las emanaciones pútridas, podridas del suelo o subsuelo, que son llevarlas a través del aire. La propagación de la misma a los hombres y animales se da por medio del aire. En ese sentido, es poco lo que podemos hacer para evitar su difusión. Únicamente podemos cuidar a los apestados hasta que los lleve la muerte. Flagelante dice, lo que dices es una locura. Claro que podemos hacer algo al respecto, y ese algo es el martirio, o sea, el tormento, el sufrimiento, ¿no? La penitencia, por decirte, ¿no? Pues la peste es un castigo de Dios por los pecados cometidos. Nuestro Creador, dice, nos envía esta prueba de fe y nosotros debemos estar a la altura de las circunstancias. Solamente el ayuno, la flagelación y el orar apaciguarán su furia. ¿Cuáles son los tonos más adecuados para médico y flagelante respectivamente? Bueno, acá tenemos dos posiciones, ¿no? ¿Ya? Una que es desde el punto de vista médico científico y el otro desde el punto de vista religioso. Entonces sería, con respecto a médico, sería resignado y esperanzado. Bueno, alternativa D. Y la 4 dice, refiriéndose al comentario que hice respecto de que me extraña que ningún alumno de los colegios más caros de Lima figura jamás entre los ingresados de los primeros puestos a las universidades, se pregunta si soy también antidinero. Jamás de los jamases. Lo único que compruebo es que el dinero no siempre invita al esfuerzo, y de ahí que arrancando en total desventaja, los jóvenes más pobres les ganen la partida a los más acomodados. Por el tono que predomina en él, podemos afirmar en el texto que es una autodefensa. No hay ofensa, no hay venganza, simplemente es una autodefensa. Alternativa A. ¿Listo?